a la vida bohemia, andariega y musical de sus padres. Y hoy aquí en el programa, gracias a la generosidad de Chinita Montiel, de Juan Alfonso Ramírez, a ese arpa que estamos mirando, que fue el último que utilizara Johnny Monte, está el arpa primigenia. Esa pequeña y maravillosa muestra de la calidad musical del paraguayo. A esta arpa maravillosa se suma entonces esto que aparentemente era un juego o un juguete, pero que sin embargo marcó la senda primigenia de este gran artista nacional. Y nosotros agradecemos a esos colaboradores, a esos que apoyaron nuestro viaje al Japón. La presencia de Ñanembaeté en el Japón fue posible gracias al apoyo de Colegio Nihon Gakko, Motos Leopard, Club Deportivo de Puerto Sajonia, Salema Supercenter, Lubrisot Paraguarí y Aniceto Velar. Señoras, señores, AMBE 4, un lugar exclusivo en el Japón, donde solamente los grandes son protagonistas de conciertos. Agi, o Hagi, el empresario muy pero muy emocionado que lo tiene a Johnny y a los indios en un santuario, nos facilitó la grabación de este concierto. Año 1987. Los indios, Juan Alfonso Ramírez, Chinita Montiel, Celso Rivero, Johnny Monte, Canto al Paraguay. Aquí de Asunción, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que mi hijo, que quiero el nombre de su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño. Conozco de su gente su bondad. Son buenos consecuentes como amigos. Por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo, que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy zorza de otras playas, cantándole a tu pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgia guaraní. Oh, sueño mis líricas y lenguas, oh tierra de esperanzas y de amor, tus calles, tus mujeres, tus correas, me llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo, que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Hay algo nuevo que está dando vueltas todo lo tradicional.
éxito.